proponemos empezar a cuidarnos. Pero, ¿cómo comenzamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ...36 minutos pasaron de las 10 de la mañana y nosotros seguimos aquí en vivo en la radio municipal en el segmento de InfoSalud. Y es por eso que la tenemos a mi derecha para las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo de Facebook. La tenemos a Dani Hierase. ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día a todos, ¿cómo andan? Bueno, buen día Néstor, buen día Liliana, quien es nuestra invitada, a los operadores de la radio municipal. Bueno, hoy vamos a contar un poco sobre la tarea que lleva adelante Cebareso, ¿sí? Que es una institución de Florencio Varela que se dedica a la prevención de adicciones, ¿sí? Una institución que tiene ya una trayectoria muy larga y está con nosotros Liliana Puga, que es la subdirectora de esa institución. Bueno, bienvenida Liliana, ¿cómo andás? Muy bien y gracias por la invitación una vez más, porque estuve en varias oportunidades acá con ustedes. Estuve en varias oportunidades, siempre charlamos un poco sobre, no sé, por ejemplo, el Día Mundial de Prevención, ¿no? El 26 de junio, sí. Y bueno, en esta oportunidad, bueno, hay un motivo lindo por el cual la convocamos, que es para contar sobre una actividad que hubo ayer, sí, una fiesta, no sé si fiesta, celebración, ceremonia de un egresado de Cebareso. Así que bueno, la idea es que nos cuente un poco cómo estuvo ayer la actividad. Bueno, la verdad que sí, es una de las actividades más emotivas y más importantes de la institución, como es el egreso de un paciente. En esta oportunidad fue un paciente de la modalidad adultos, porque tenemos distintas modalidades de tratamiento, pero en esta oportunidad fue de la modalidad adultos. Nos acompañó el señor secretario de Salud, doctor Rubén Trepiquio. Nosotros, cabe decirlo para quien por ahí no lo sabe, somos una institución que depende de la Secretaría de Salud y de la Municipalidad de Florencio Varela. Y en el día de ayer, como bien vos lo decías, tuvimos esta ceremonia, esta celebración. Para nosotros es un día de fiesta cuando hay un egresado, porque sabemos lo difícil que es la recuperación, toda la trayectoria que hay que hacer hasta llegar a ese momento. Y no todos los egresos son iguales, porque cada egresado tiene su particularidad y cada uno atravesó por distintas cosas, por distintas circunstancias en su vida, siempre difíciles, por supuesto, y el hecho de que llegue a recuperarse, y sobre todo en este momento, porque ustedes piensen, este egresado hizo 1 año y 11 meses de tratamiento, y nosotros hace 1 año y 6 meses que estamos en pandemia. O sea que esto da debidas cuentas de que Cebareso no se paró jamás. Yo justo le iba a preguntar eso, ¿no? Justamente, Dani, le quería preguntar cómo fue reinventarse, ¿no? Porque todo el mundo en este año y 6 meses se tuvo que reinventar, ya sea con trabajo home office, pero ustedes que son, digamos, del trato, de estar ahí con los pacientes, de ayudarlos, ¿cómo fue ese trabajo? Fue arduo, sigue siendo arduo, porque esta pandemia, no nos olvidemos que ha hecho estragos en la comunidad en general, y si pensamos en personas con patología psicosociales, como una de ellas es la drogadependencia, son personas más vulnerables a todo esto que tuvo que ver con el encierro, con la incertidumbre, con el miedo, con el no saber qué es lo que va a pasar, que si bien a todos nos ha atravesado, repito, en estas personas en particular fue mucho más difícil. Y bueno, la manera de trabajar se mezcló presencial con virtual. La presencialidad tampoco nunca se dejó de tener, porque hay pacientes donde sí o sí ameritaba atenderlos en forma presencial. Lo que sucedía también es que la gente no podía salir a la calle. Entonces, en la institución, en la institución estábamos cuando había pacientes de pronto judicializados, que un juez
los mandaba que haga un tratamiento y demás, nosotros mismos hacíamos una nota para que las enviábamos por mail y demás, para que el paciente pueda trasladarse con un familiar que lo acompañe con una nota, y en esos casos se atendía en forma presencial. En otros casos no, porque no había cómo viajar, no había manera. Entonces la manera fue la virtual, tanto en primeras entrevistas como en los grupos de adultos, en los grupos de la modalidad Ganas, que son los más jóvenes, en la psicóloga también, que nosotros tenemos la licenciada Analía Fiore, que ella no trabaja con pacientes, sí con los familiares de pacientes, así que también fue todo de manera virtual, en su mayoría. Como dije anteriormente, en oportunidades llamaban, nosotros también articulamos mucho con el Hospital Mi Pueblo, con el Hospital El Cruce también, pero mucho más con el Hospital Mi Pueblo, donde a veces nos derivaban personas que ameritaba que la intervención sea presencial. Entonces, en esos casos, por supuesto, ellos también le hacían alguna nota como para que se puedan trasladar, y nosotros también los atendíamos en forma presencial. Pero nos enseñó a que se puede, cuando uno tiene ganas, compromiso y quiere, se puede trabajar de cualquier forma. E inclusive esto nos ayudó a ver que más allá de nuestro horario de trabajo, porque cuando no estaba lo virtual, por ejemplo, tenemos un horario como tienen todos, nosotros no trabajamos 24 horas. Entonces, de pronto había algún paciente que por su horario de trabajo no podía llegar a los horarios nuestros, entonces lo que hacíamos era derivarlos a algún otro dispositivo. Jamás se va un paciente diciéndole, no, este no es tu lugar, ni un paciente ni un familiar. Siempre, si no se, por distintos motivos, el abordaje no puede ser en Cebareso, el paciente siempre se va con una derivación y con un día y con un horario a determinado lugar. Bueno, en esos casos lo que ha sucedido es que ahora hay pacientes que por ahí su horario de trabajo no le permite y tienen sus entrevistas de manera virtual. Entonces bien, no hay necesidad tampoco de derivarlo. O bien, sea que bueno, nos ha ayudado muchísimo en muchos aspectos también este tema de la virtualidad, ¿no es cierto? Qué importante eso que decís, que nunca se interrumpió ningún tratamiento y siempre hubo alguna respuesta para cualquier persona que solicitó ayuda, ¿no? En la institución eso es muy importante, a pesar de la pandemia, del contexto que tuvimos de aislamiento preventivo, ¿no? Es muy importante. Y bueno, nada, remarcar eso, digamos, esa tarea que ustedes llevan adelante. Bueno, en este caso se dio esto que vos decías, una persona que hizo todo un tratamiento en este contexto y lo pudo hacer. Contanos, digamos, desde la experiencia de esta persona, cómo fue desde el punto de vista, no sé, alcanzar esa meta, ¿no? De alguna manera, para esta persona, para su familia. Bueno, en el caso de él es un adulto, la persona que egresó tiene 40 años, y no fue fácil en el recorrido de esta vida de consumo. Se van perdiendo muchas cosas. El camino del consumo es un camino de pérdidas realmente, ¿no? Puede ser según la edad, de escolaridad, de universidad, de trabajo, de familia. Y este paciente particularmente había hecho tratamiento en Cebareso cuando tenía 19 años. Se fue, y él mismo lo decía ayer, que se fue sabiendo que iba a volver en algún momento, porque no se fue bien, pero bueno, no quiso seguir, la familia no pudo, porque obviamente que hubiera querido contenerlo, pero no pudo. A veces es muy difícil cuando se encaprichan, por decir de alguna manera, y en decir que el tratamiento no lo van a seguir. Y bueno, y volvió después de 20 años a hacer el tratamiento nuevamente a Cebareso, o sea que él relató en este recorrido, ¿no? Todas las pérdidas que ha tenido, y bueno, el haber recuperado a su familia, tiene hijos, a sus padres, que ayer todos estaban sumamente emocionados, su mejor amigo, sus compañeros de tratamiento, egresados que siempre vienen a la institución para seguir apoyando, dando fuerza, y porque siempre queda un vínculo con la institución. La gente se va muy agradecida porque realmente llega muy mal, esa es la realidad, unos peor, todos mal, unos
peor y otros peor que otros, pero Claro, sí. la realidad es que se van siendo otras personas, con una meta, con un proyecto de vida, algo que obviamente no lo tenían en el momento que ingresan a un tratamiento donde el eje de su vida está atravesado por el consumo. Ujú, tal Yo cual, le sí. quiero hacer una pregunta, Dani, porque siempre conocemos, digamos, el rol profesional de cada una de las personas que vienen acá al segmento de Infosalud, pero le quería preguntar a Liliana, ¿no? En lo personal, ¿no? Cuando ves que un paciente egresa, que se hacen como esta festividad, este festejo, ¿qué te pasa a vos? ¿Por la cabeza? ¿Por lo personal? Porque conocemos la cara profesional, Ujú, pero claro. atrás de eso está el humano, está Sí, la seguro, persona que seguro, sí, que sí. llega a la casa y dice, ¿qué día hoy? ¿Qué te pasa a vos? Y estás lleno de halago, de satisfacción, de tanto a mí como al equipo. Esto lo hablamos porque es Claro. un logro del equipo. Yo esto lo quiero resaltar porque por lo general siempre se invita a alguien que es la cara visible de una institución, pero que si no hay un equipo no sería nada posible. Y en el caso de Cebareso es un equipo comprometido, desde el primero al último, todos, sin excepción, Sí, hablando sí. de administrativos, técnicos, profesionales, todos trabajando con el mismo empeño, con el mismo compromiso. Y lo que se siente, como vos me preguntabas, es algo muy especial. Yo te digo, hace 17 años que estoy y no hay un egreso que no llore, por ejemplo. Y Me doy sí, el sí, permiso sí, de sí, emocionarme, de llorar. No soy la única que me pasa, te lo puedo asegurar del equipo, porque nosotros estamos convencidos que salvamos vidas. No solamente la vida de la persona que consume, la vida de mucha gente que ellos en todo el proceso de consumo también le han hecho mucho daño. Ujú, claro. Porque, a ver, no es que hay una ecuación consumidor-delincuente, no, de ninguna manera, pero sí es cierto que el consumo de sustancias lleva a realizar muchas cosas que uno no las haría si no hubiera consumido. Claro, ¿No la es pérdida de cierto? lazos sociales, ¿no? El vínculo, entorno, totalmente a la vínculo. destrucción de vínculos, primero la familia y después con el resto. Entonces es esto de lo que te hablaba del camino de pérdidas. Entonces la emoción de ellos de haberse reencontrado con su familia, ya sea pareja, hijos, padres, hermanos, amigos, lo que sea, porque en un momento cuando, como ellos mismos lo dicen, tocan fondo y sienten que perdieron todo, a veces ese es el momento cuando piensan, bueno, tengo que hacer un tratamiento. Esto pasa mucho con el adulto, con los más jovencitos, por lo general son traídos por alguien, Claro. porque son edades donde todavía no se dan cuenta de esto, ¿no Sí, es sí, cierto? sí, Y sí, sí. están en la droga, encuentran la diversión, la amistad, el sentido de pertenencia a un Sí, grupo, encuentran pero algo positivo quizás para ellos, claro, ¿no? claro, tal cual. Entonces, por lo general, en esos casos sí es siempre un familiar, y si no tiene familiar, algún allegado o de alguna institución que es quien pide ayuda por ellos. Pero en el caso del adulto, lo que se da es que está la voluntad de ellos de realizar el tratamiento, repito, por las pérdidas que han tenido. Entonces, cuando uno se siente como que fue parte de todo ese proceso y de esa recuperación, por supuesto que te llena de mucha satisfacción y por qué no decirlo también, de orgullo, ¿no es cierto?, de haber podido lograr que, obvio, que el paciente puso lo suyo, porque Claro. también es cierto Es que 50 y 50. Tal también cual, es claro, cierto que sí, si en un sí, momento sí. no hay un clic, que el paciente tenga la voluntad de recuperarse, podemos hacer todo nosotros, tener la mejor familia contenedora, pero lamentablemente no se podría. Tiene que Por estar eso, esa voluntad de cada persona de querer salir, ¿no? Y de pedir ayuda, ¿no? claro, por supuesto, que pida ayuda ya es un buen síntoma. Ya si pide ayuda y se acerca a la institución, sí, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con ellos, conciencia de enfermedad, voluntad de realizar tratamiento. Estas son todas cosas que se trabajan en entrevistas con ellos, con la familia que también acompaña. Por lo general hay casos donde por ahí no hay familia que acompañe y
por ahí es más difícil, pero si el paciente tiene realmente la voluntad, puede hacer y lo logra. De hecho, tenemos pacientes que, por ejemplo, no tienen nadie que los acompañe y sin embargo ponen todo para poder salir adelante y lo logran. Siempre es más fácil cuando hay alguna familia, amistad, lo que sea, pero alguien que te contenga, ¿no? En el momento que estás solo, que tenés ganas de salir de nuevo a consumir y que esté otro que te cuide y te diga, no, mira, quédate. Lógico, es mucho más fácil que cuando uno está solo, ¿no es cierto? Lili, bueno, en este caso la persona, vos decías, empezó el tratamiento, después lo abandonó y volvió, ¿no? Para llegar a esta instancia de egresado, ¿qué condiciones se tienen que dar? Y las condiciones que se tienen que dar es dejar de consumir, es una de ellas, porque sin consumo no se podría llegar. Nosotros trabajamos con abstinencia, no trabajamos con reducción de daño. Reducción de daño significa que de pronto, bueno, si consumías cocaína, consumí marihuana, que no es considerada una droga pesada como la marihuana, o si fumabas tanto, ahora fuma menos. No, nosotros trabajamos con abstinencia. Entonces, el no consumo de ninguna. Con no consumo, inclusive alcohol. No consumo de ningún tipo de sustancia. Pero a veces parece que dejar de consumir fuera lo más difícil y sin embargo no. Lo más difícil es trabajar todo lo que ha sucedido en esa persona para haber llegado a esa instancia. Entonces, en todo el proceso de tratamiento se escribe una historia de vida, el pasado de consumo, donde uno ahí va viendo como nudos, que son los que hay que ir desatando de qué es lo que realmente lo ha llevado, que no es una cosa, esta es una enfermedad que es una multicausalidad de cosas, ¿no es cierto?, que te han llevado, no se puede decir una cosa puntual. Fueron muchas cosas que han pasado y no culpa de nadie. Sí responsabilidades a veces de uno o de otro, pero en este proceso que vos me preguntás, es esto, el trabajar con estas personas, todo lo que le dolió, todo lo que le lastimó, el poder empezar a sentir, a ponerle palabra a lo que dice, tengan ustedes, a lo que siente, perdón, tengan ustedes en cuenta que adicto justamente a dicciones no decir, sin no voz, poder tener palabras, sin voz. Bueno, justamente lo que tenemos que hacer en ellos es que puedan expresar lo que sienten, poder decir lo que les pasa, porque si no es todo bronca, odio, estoy enojado, pateo, pego, y en realidad no siempre es bronca, hay angustia, hay un montón de sentimientos que pasan por esa persona que no las puede expresar cuando está bajo los efectos de consumo, por eso siempre aparece la ira, la impulsividad, y bueno, son todas cosas obviamente que se van trabajando durante todo el tratamiento, que por eso también lleva este tiempo, ¿no es cierto? Recién Dani, escuchando lo que nos decía Liliana, dijo una palabra muy fuerte, ¿no?, que es justamente que la persona no tiene voz. Es terrible eso, porque si bien parece algo natural, ¿no?, el habla, nuestra voz, pero las personas en esas condiciones, es terrible no poder expresarlo, Liliana. Claro. Es muy fuerte eso. Tal cual, porque aparte, dicho por ellos mismos, es como el ni siquiera darse el permiso de sentir, el no sentir, el como sentirte anestesiado, ¿no es cierto? Es algo tremendo, entre muchas otras cosas que sienten y que les pasa. Entonces, para nosotros el poder trabajar en eso, el poder, como les decía anteriormente, ver cómo llegan a tratamiento y que se pueda lograr este cambio y que se vayan siendo personas nuevas, a una nueva vida, con un proyecto de vida, porque por ejemplo el paciente de ayer ya estaba en pareja, pero el proyecto de él era casarse y lo pudo lograr, se casó, quería comprarse un auto y se lo compró, o sea, eso es también la satisfacción, porque también muy frustrante para la persona que consume es que muchas veces cuando intenta, pero después abandona el tratamiento,
no le pone por ahí todo lo que hay que poner porque no se involucró del todo en el tratamiento, es la frustración de comenzar cosas y dejarlas inconclusas permanentemente. Es como hacer castillos en el aire que se te derrumban porque no podés lograr el cometido, ni siquiera una meta a corto plazo. Entonces en el tratamiento también se trabaja esto, metas a corto, a mediano y a largo plazo. Nosotros tenemos pacientes que han llegado de estar prácticamente en la calle y que hoy se están recibiendo de trabajador social, de enfermera en la UNAG, por ejemplo. Claro. Entonces es una satisfacción Sí, tremenda. Pensaba un poco eso, siempre hay un proyecto de vida, ¿no? Siempre hay como un deseo de querer hacer algo con tu, no sé, con tu carrera, con tu familia, digamos. Lo que pasa que, bueno, por ahí se necesita ese acompañamiento en el armado de ese proyecto, ¿no? Y ustedes trabajan en eso. Trabajamos en eso. Y yo te puedo asegurar, Daniela, y esto también para que por ahí lo tengan en cuenta familias que pueden estar escuchando, que esto es una enfermedad, que no hay nada milagroso, que de un día para el otro va a decir, listo, ya está, mi hijo, mi pareja, quien sea, se dejó de drogar porque puso ganas. O sea, no es mentira que ponga ganas. Muchas veces cuando lo dicen, piensan que van a poder lograrlo, pero no se puede. Entonces, no es mágico. Claro, y no es mágico, No es mágico. es así. Entonces realmente de pronto pueden, no sé, comenzar una carrera, comenzar un trabajo que lamentablemente, y lo decimos por experiencia, yo les conté hace 17 años que estoy, pero Cebareso está desde 1987, son 34 años de trayectoria, donde uno también ha ido modificando cosas, porque la sociedad ha ido cambiando, las familias de hoy no son las mismas, no te digo de hace 34, te hablo de 10 años atrás, entonces uno se ha tenido que ir ayornando a esos cambios. Nunca perdiendo el eje de lo que estamos convencidos que es lo que tiene que ser, ¿no es cierto? Como el trabajar con un tratamiento normativo, con que sea abstinencia cero, con que no es que porque consumís un poquito estás mejor, y con trabajar mucho con la familia, en los grupos de orientación, que es el primer espacio de ingreso a Cebareso, que la gente viene o espontáneamente o derivada de CAP, de juzgados de distintos lugares, y es donde se le da herramientas justamente de ver cómo se tiene que manejar con personas que, claro, han cambiado su carácter, donde todo es muy complejo con ellos, ¿no es cierto? Esto que vos decías, los grupos de orientación son espacios abiertos también para las familias que quieren ayudar a esa persona y no saben cómo hacer, entonces pueden recurrir a estos espacios, ¿no? Para eso son, Dani, son los grupos de orientación los días viernes a las 10 y a las 14 horas. En realidad, ahora, por el tema de pandemia, o sea, los grupos funcionan, lo que quiero decir que de pronto yo lo difundo acá y llegan 20 personas a un grupo y sería imposible tenerlas a todas juntas. En ese caso se dirá, bueno, si no podés este viernes, venís el viernes próximo, pero en otros momentos podía estar la cantidad que fuera. En este momento, por el espacio que nosotros tenemos para hacer el grupo de orientación, podemos tener hasta alrededor de 9 personas. Así más o menos nos venimos manejando, porque además, al haber 2 grupos, estaríamos atendiendo entre 18, 20, porque bueno, uno empieza, o sea, irías, estás con las ventanas abiertas, ya por suerte la época invernal se termina, así que y aparte, si Dios quiere que esto siga avanzando para bien, lo de la pandemia, como hasta ahora se va, uno va a poder ir por ahí. Inclusive hemos hecho grupos en época linda digamos, en cuanto a lo climático, afuera, en un patio al aire que libre. tenemos, al aire libre, entonces ahí se puede tener más gente, pero sí, los grupos son viernes 10 y 14 horas. Pueden venir a Cebareso en cualquier momento, de 9 a 16 horas, siempre va a haber alguien para atenderlos. La dirección también de Cebareso. Sí, es Avenida del Trabajo 199, entre Camino General Belgrano y Avenida Calchaquí, en el predio de la universidad. Bueno, cualquier persona ya sabe que se puede acercar esos días y esos horarios. No doy teléfono porque no tenemos. Cuando la persona viene, por supuesto que le damos un teléfono de contacto
por lo general es el mío, o sea, no lo hago público en este medio, pero otra manera que tienen de comunicarse por el Facebook, que es Cebareso, y muchas personas nos han escrito y nos piden por Instagram también, pero las entrevistas o algo que necesitan nos lo piden por Messenger. Entonces por Messenger en privado nos pasamos los números de teléfono, bueno, por Messenger la verdad también maravilloso, porque la otra vez estuvimos reunidos con un grupo de Scout que nos ha pedido capacitaciones para los educadores de Scout y talleres para los Scout. En prevención también trabajamos muchísimo, esto sí estuvo un poco frenado por el tema de la pandemia, porque eso sí lo hacíamos en escuelas, en las 8 sedes de programa Envión, un trabajo que todavía, claro, no se retomará seguramente. Sí, estoy segura y estamos ansiosos por volver a hacerlo. De alguna manera. Que se vuelva a la Lili, te quería consultar por ahí lo último, además de esto que hablas de la prevención de adicciones que se trabaja o se va a trabajar más adelante, también se hace un abordaje integral de la salud, ¿no? De las personas. Hace poquito hubo una jornada de salud, incluso estuvo el intendente participando de la actividad, así que contanos brevemente eso. Sí, el 4 de septiembre fue una jornada de salud donde de alguna manera se han trasladado algunas disciplinas, como por ejemplo tuvimos médico clínico, se midió presión, glucosa, talla, peso, estuvo una odontóloga donde dio charlas de cuidado bucal, donde también hizo baño de flúor en todas las personas, niños. Aclaro que la jornada de salud fue para pacientes y familiares de pacientes, ¿sí? Entonces, bueno, ¿quién más? Hay vacunación. Hubo vacunación para adultos, HPV, para niños también. Sí, fue una jornada de salud muy, muy importante para nosotros. La primera vez que tuvimos una jornada en Cebareso, ¿no es cierto? Que también fue muy importante, y un poco el tema fue que por el tema de pandemia también cuesta conseguir turnos y demás todavía. Entonces fue como traer un poco todo salud, lo que se pudo, por supuesto, a Cebareso. Y lo que no se pudo, de consultas que se han hecho, la gente se ha ido o ya con una entrevista o ya con la indicación de ir a determinado lugar a ver a algún especialista que no estuvo ese día, ¿no es cierto? Claro, una orientación. Así que eso sí, muy agradecidos con que desde la Secretaría de Salud hayamos tenido esta jornada, y que bueno, fue una, pero obvio que vamos por mucho más. Seguramente se van a repetir. Bueno, sí. Lili, el tiempo ya nos corre un poquito, pero si querés dar un mensaje final a las personas, ¿sí? Sobre el trabajo que ustedes realizan, convocar por ahí a quien esté escuchando y tenga interés de ir a acercarse a Sí, cómo no. Bueno, primero repetir que trabajamos en asistencia y en prevención, y cortito aclarar algo, que la prevención, si bien lo que es ir a los barrios es lo que en este momento todavía no se puede hacer, la prevención está siempre presente, porque una familia que viene... hagamos el ejemplo por un hijo, puede ser como dije antes, una pareja, una esposa, no importa, pero hagamos un ejemplo. Tiene un hijo, tiene otros hijos. Entonces, el hecho de ya trabajar en asistencia con uno, que ya para prevención llegamos tarde, porque ya la problemática está instalada, pero tiene la posibilidad de que eso les sirva para otros hijos. Para ver, claro, qué cosas, en qué cosas uno se equivocó, porque nosotros como padres no hacemos nada a propósito para que un hijo se enferme, pero podemos equivocarnos, somos falibles y de hecho nos equivocamos. Claro. El ser humano no es perfecto, tal cual. Tiene equivocaciones. Es así. Y el mensaje sería que no se dejen estar. Cuando se ve algo, que algunos tips que yo te podría dar, como para ver sobre todo en jóvenes, en adolescentes, es cambios. Uno como mamá o como red de la persona que vos conocés cómo es. Cuando vos empezás a ver cambios
cambios de amistades, cambios en el vocabulario, se baja el rendimiento escolar, salidas huidizas que de pronto y pescas la mentirita que fui a un lado y no estaba en ese lado y fui a otro. Y bueno, y ya cuando empezamos a hablar de que de pronto empieza a faltar algo en la casa, no sé, puede ser una herramienta, un celular, un vuelto. Bueno, prestemos atención, que no dé vergüenza, porque nosotros siempre decimos, si yo tengo un hijo, un ser querido que no se tiene un problema de la vista, yo a cualquiera le pregunto, ¿conoces un buen oftalmólogo para llevarlo? Pero si yo creo, tengo la duda de que a lo mejor se está drogando, no voy a preguntar, porque todavía es como que esto es tabú, claro, como que, viste, se estigmatiza a la persona que consume, hay que romper con eso. Es una enfermedad, y como con cualquier enfermedad, cuando uno antes llegue a la consulta, por supuesto que es mucho más fácil la recuperación que cuando uno deja pasar el tiempo. Entonces lo que diría que no se naturalice ni siquiera el consumo de alcohol ni de marihuana. Hoy día hablamos mucho del aceite de cannabis. El aceite de cannabis es una cosa y no estoy en contra de ninguna manera, no soy médico y está comprobado que en determinadas enfermedades no cura, pero es un paliativo para determinadas enfermedades. Pero no es lo mismo el aceite de cannabis que fumarse un cigarrillo de marihuana. Esto para que le quede claro a las familias, porque por ahí los chicos no lo ven de esta manera, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, y esto, que no esperen, que no duden, que vengan, que pregunten. Pecar por exagerado es preferible antes de dejar pasar y naturalizar la cosa o pensar, ya va a pasar, o decir, y está mal porque pasó tal cosa. De la juventud, claro, es adolescente y es por los cambios que de la adolescencia, bueno, repito, preferible pecar por exagerado y consultar, y nadie los va a retener si no es necesario. Bien. Y si llegaron y se necesitó, en buena hora, porque para eso estamos, para ayudarlos. Bueno, Lili, te agradecemos muchísimo. Seguramente te volveremos a convocar para seguir charlando de estos temas que son muy importantes. Y bueno, decirle a los vecinos de Florencio Varela que tienen a disposición el Cebareso y que pueden recurrir para, como decía ella, para consultar ante cualquier duda. Y lo último para aclarar, que es totalmente gratuito, es municipal. Bien. Porque a veces la gente viene preguntando cuándo tiene que pagar, o a veces no se acerca pensando que va a ser costoso. No, es totalmente gratuito, y en el caso que tuviéramos que derivar internación, porque nuestro tratamiento es ambulatorio, las internaciones también las solventa el Estado, no tienen que pagar absolutamente nada. Perfecto, muy buena esa aclaración. Muchísimas gracias, Lili. Gracias a ustedes y hasta pronto, ojalá. Seguramente. Bueno, gracias, Néstor. Gracias a vos, Dani, y gracias, Liliana, por este segmento de Infosalud. Obviamente hablando de el Cebareso, ¿no? Y justamente me quedo con este título que nos dejó justamente Liliana Puga, la subdirectora. En Cebareso salvamos vidas. Vamos a la pausa y ya volvemos con mucho más.